de acercarnos a tu palabra, seas tú dirigiendo, oh Dios, esta meditación en ella, oh Dios, que tu espíritu que la inspiró algún día, Señor, pueda también iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, oh Dios, para dirigirlos a la piedad, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda al expositor y concédenos, oh Dios, ser edificados e instruidos por ella. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Le pido por favor que vayamos a la Carta Universal de Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una de las labores del pastor hacia el rebaño que tiene como tarea apacentar no es solamente la de advertir de esos peligros que suelen ser adversos y comprometedores, sino también de aquellos que suelen ser inadvertidos, que suelen ser sigilosos, pero que tienen tanto potencial de destruir y de hacer daño como los primeros. Sabemos que siempre será un poco más fácil advertir de un peligro cuando ésta desde el inicio ha mostrado sus intenciones, que cuando se camuflan, se mimetizan entre las ovejas y empiezan a trabajar desde adentro como las enfermedades. Los peligros de este tipo, al igual que muchas enfermedades, debido a que no pueden ser identificados con facilidad, tienden a ser muy peligrosos. Tanto así que si no se hace nada, puede llevar a su paso nuestra vida y la vida de la iglesia. Puede tener consecuencias nefastas. Amados hermanos, con esta ilustración de la vida agraria, de la vida del campo, no deseo tanto llevar sus mentes a pensar en Santiago. Recuerde que Santiago fue el escritor de esa carta, el hermano del Señor, aquel que fue obispo de la iglesia de Jerusalén, sino llevar sus mentes a pensar en Jesucristo, el cual es conocido como el príncipe de los pastores. Él guía, sostiene y dirige a su iglesia a través de los instrumentos que Él ha constituido en todas las etapas de la historia. Y para esta tarea les ha provisto de su espíritu. Santiago o cualquier pastor es, por así decirlo, el medio providencial a la iglesia de su tiempo y a nosotros, a quien se dice que nos ha alcanzado el fin de los siglos, para alertarnos de este engaño del cual les estaré hablando esta mañana y del cual hemos leído en la palabra de Dios. Veremos que todo buen pastor no es más que un tipo de Cristo mismo. Por esta razón, querido hermano, al leer la porción de este pasaje en Santiago 1:22, es importante ver la presciencia y el amor divino del Señor al alertarnos de este peligro que puede ser fácilmente ignorado y que si se deja prosperar, a su paso puede hacer mucho estrago, mucho daño. Es imposible, amado hermano, en el pasaje que leímos, no ver cierta firmeza y hasta cierto punto cierta dureza en las palabras del escritor. Sin embargo, no por ello debemos pensar que hay menos amor en ellas por esto. En ocasiones, las mayores muestras de amor de parte de Dios suelen venir acompañadas de cierto rigor y de cierta dureza. No siempre están acompañadas de dulzura. Pero lo que busca, mi querido hermano, es que consideremos en su justa proporción la gracia que Él nos ha concedido, como también el que nosotros evaluemos en su justa medida aquello que nos ha dado, para que seamos el atalaya espiritual de nuestra vida y en la medida de los demás. Así que, querido hermano, con la ayuda del Señor y con la guía del Santo Espíritu, quiero adentrarme en el estudio de
este pasaje que se encuentra en la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 22, bajo el siguiente título: una advertencia ante un sigiloso engaño. Una advertencia ante un sigiloso engaño. Así que, mis amados, estaré estudiándolo básicamente bajo tres encabezados, bajo tres puntos. El primero de ellos es la advertencia puesta delante, el sigiloso engaño del cual quiero hablar y la bienaventuranza prometida. Así que, mis amados, con la ayuda del Señor, pasemos a hablar acerca de la advertencia puesta delante. Notemos, mis amados, que una de las maneras en cómo son abordadas las temáticas en las Escrituras, especialmente cuando son importantes, cuando son relevantes para la fe, es a modo de advertencia. Creo que el Señor Jesucristo es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar. Contrario a lo que se podría pensar de que la advertencia es una forma retrógrada, es una forma anticuada, es una forma burda de enseñar, lo cierto es que es una de las formas preferibles de la palabra de Dios para transmitirnos alguna verdad que se considera vital. Nuestro Dios no solo se limita a enunciar el aspecto positivo del mandamiento, sino que también nos expresa el negativo. Él va más allá porque a veces nuestro conocimiento no puede llegar allá. Él nos dice qué pasará en caso de no atender ese precepto. Si lo vemos bien, la advertencia es en cierto sentido un auxilio para la fe, ya que al desconocer de primera mano las consecuencias de no atender el precepto, la palabra de Dios nos muestra, o el mismo Señor nos muestra, qué pasaría de no atender el precepto. Se hace necesario, mi querido hermano, que la omnisciencia divina, en una muestra de bondad, en una muestra de amor, lo haga mediante el uso de este recurso que llamamos la advertencia. Y de hecho no es algo que solamente podemos ver aquí en el capítulo 1, versículo 22 de la carta a Santiago. Lo vemos también cuando vemos pactos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Él establece una relación de pacto, valga la redundancia, entre Él y un siervo escogido, Él dice las advertencias en caso de no atender al precepto, en caso de no permanecer dentro de los límites del pacto. También lo vemos al expresar sus mandamientos mediante reiteradas ocasiones en las cuales se dice: si no haces esto, pasará esto. Todo esto, mis amados, lo hace para llevarnos a pensar de que nuestro Dios quiere que nosotros no despertemos simplemente un terror vacío e intimidador, sino que quiere dirigirnos por el gran camino. Creo que los que son padres pueden entender o explicar esto mejor que yo. Detrás de las amenazas, entre comillas, lo que se esconde es un gran amor. De la misma forma como la disciplina puede verse el amor de Dios en forjar carácter en nosotros, del mismo modo la advertencia busca esto. Detrás de la advertencia, detrás de la disciplina, se puede ver el gran compromiso que tienen nosotros de forjar a Cristo en nosotros, del hecho de que nos ha aceptado como hijos. Detrás de la vara del Señor se esconde su gran amor de pacto. Y en este punto es que podemos considerar la advertencia que hace el escritor a sus escritores en la dispersión. Yo le invito, mis amados, a que nuevamente consideremos el verso 22 del capítulo 1 de la carta a Santiago. Dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bien, podemos observar que Santiago habla de una de las cosas que suele ser frecuente en la iglesia y particularmente en el cuerpo local. En su labor de pastor, en su labor de maestro,
no es ajeno a la realidad de que muchas personas en la iglesia se conforman simplemente con ser simples oidores de la palabra de Dios. Esto no es algo que fue típico en los tiempos de Santiago. Esto no ha cambiado a través de los años. En nuestros días es más o menos igual, ya que muchas personas se conforman simplemente con ocupar un lugar dentro de la congregación y ser meros espectadores del culto público. Al parecer, mi querido hermano, nuestra naturaleza pecaminosa intenta apaciguar el hecho de que somos pecadores con expresiones externas de fe. Voy a la iglesia, escucho la palabra de Dios, canto, oro, la liturgia de la iglesia y simplemente lo hace. Y lo hace para olvidar el recuerdo constante de que abandonamos nuestros compromisos con la fe. Creemos tontamente que el hecho de escuchar la palabra de Dios unas cuantas horas en la semana o leerla por nuestra propia cuenta es suficiente para cumplir con nuestra cuota de piedad que es necesaria para mantenernos dentro de los límites de la religión. Mi querido hermano, yo no estoy diciendo que las expresiones externas de fe tengan algo de malo en sí mismo o que sean innecesarias. Es necesario venir a la iglesia, es necesario celebrar la cena del Señor, es necesario orar, es necesario cantar. Todas estas cosas son ordenanzas legítimas de la palabra de Dios. Es solo que tendemos a conformarnos con ella y a caer en una especie de zona de confort, a convertirlas en actos mecánicos y en el objetivo mismo de la religión, a reemplazar ese compromiso que tenemos con nuestra fe por meras expresiones mecánicas. Decía un pastor puritano, valga la redundancia, las expresiones externas de la fe son un medio y no el fin de la religión. Por esto, mis amados, es que Santiago quiere hacernos caer en cuenta de lo infructuoso que es el limitarnos únicamente a considerar la palabra de Dios desde su aspecto externo. Cuando lo hacemos, mi querido hermano, caemos en una contradicción de término. Para explicarnos es bueno recordar aquello que nos ha dicho el versículo 18. Yo le invito por favor que vayamos 4 versículos arriba y leamos lo que dice ese pasaje. El pasaje nos dice: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que está diciendo es que si la palabra es aquello que nos ha hecho nacer de nuevo, ¿cómo podrías menospreciarla al punto de permitir que simplemente llegue a tus oídos y no a tu corazón? ¿Cómo podrías tener en poco aquello que te mantiene vivo en un ámbito espiritual? O dicho de otra manera, ¿cómo podrías de alguna manera prescindir del aire, del agua o de los alimentos, de aquello que nos mantienen vivos desde un punto de vista físico? ¿Cómo podrías olvidarte de estas cosas? Sin duda, mi hermano, que el mensaje que Santiago quiere darnos es que debemos prestar mucha atención a lo que oímos de parte de Dios siempre. Todo el consejo de Dios debe ser atendido en su totalidad. Como lo dije en la escuela, no existen doctrinas secundarias ni terciarias. Todos los mandamientos, hasta el mandamiento más pequeño, es de obligatorio cumplimiento. El Señor Jesucristo vindicó el valor de la palabra al decir en Mateo 5:19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así que todos los mandamientos son muy importantes.
ya que todo, absolutamente todo debe ser oído y obedecido. Dios es alabado cuando esto sucede. Su Hijo mismo dio ejemplo de la obediencia a la palabra de Dios. Mi hermano, debemos ser intencionales en esta tarea que demandará toda nuestra diligencia, todo nuestro compromiso. Para la Escritura, la fe es mucho más que estar de acuerdo con postulados. La fe es mucho más que esto. Significa un compromiso de obediencia que adquirimos con Dios. No en vano, Cristo enseñó que el amor hacia Él se medía en el grado de obediencia a sus mandamientos. Juan el apóstol dijo también: hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Es la versión bíblica de aquel precepto mundano que dice: el que ama o amar es hacer obras y más que decirlo. Y de esta forma, mi querido hermano, Santiago recoge todo esto en tu carta para decirlo, que la fe no es algo que simplemente crees, es vivir bajo las ordenanzas de eso que has aceptado como cierto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan capítulo 17, capítulo 14, versículo 21. Por eso Santiago quiere decirnos que la diferencia entre un creyente y uno falso se medirá en la práctica de los mandamientos, en la práctica de aquello que ha escuchado previamente. Y en este sentido es que debemos abrir nuestros oídos a la expresión con la cual leemos el pasaje. Vayamos nuevamente al versículo 22 y por favor mantengámonos en él. Pero sed hacedores de la palabra. Creo que no es un secreto que la palabra sed es la forma imperativa del verbo ser. Así que es una orden. Mi querido hermano, aquí es donde muchos encuentran su tropiezo en la vida cristiana. Somos muy buenos al momento de escuchar. Somos muy buenos al momento de sentarnos a escuchar la palabra de Dios en la iglesia, pero somos torpes al momento de llevar a la práctica aquello que hemos escuchado. Nuestro verdadero aprendizaje se mide cuando intentamos aplicar aquello que hemos escuchado. Con este auge que existe ahora mismo de redes sociales y de internet, se puede ver cómo replicamos, cómo compartimos frases importantes, bíblicas de hombres de Dios, y hay un mayor interés simplemente por mostrar que escuchamos. Y esto hasta cierto punto ha contribuido para que la hipocresía aumente. Recibimos a diario cantidades enormes de información relacionada con sana doctrina, pero realmente es poco o nada lo que realmente podemos llevar a la práctica. Es poco o nada lo que llevamos a aplicar en nuestro diario vivir. De forma, mi querido hermano, como lo dije antes, la hipocresía ha tomado bastante protagonismo dentro de la iglesia. El principio de la apostasía, es decir, del retraimiento de la fe, es el abandono gradual de la palabra de Dios. Por eso, mi querido hermano, tiene tanto sentido la exhortación de Santiago. Él coloca la palabra en una posición de relevancia dentro de ese ejercicio que tenemos de vivir vidas piadosas delante de Dios. Hace eco o repite aquello que nuestro Señor dijo en Juan capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí hay una importante comparación que hace el Señor. ¿Cómo definimos la muerte física? La definimos como la separación del alma y el espíritu. Y mire lo que está diciendo el Señor.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Creo que el entendimiento del pasaje deja mucho que entender en su trasfondo. Dice implícitamente que es la muerte, que es el abandono de la palabra de Dios. ¿Por qué estás vivo? Porque tu espíritu está dentro de ti. ¿Por qué estarías vivo en un ámbito espiritual? Porque la palabra de Dios se atiende diligentemente. La palabra será efectiva en la medida en que pase del ámbito de ser oída simplemente. Aquel que ha nacido de Dios se caracteriza por poner en práctica la palabra en todo momento, porque recuerda, son espíritu y son vida. Practicar la palabra de Dios es hacer eco de eso que ha dicho nuestro Señor, de que es lo que te mantiene vivo. Recuerda que ella es la que te ha hecho nacer. Así que, mis amados, el poner en práctica la palabra es el distintivo por excelencia de aquellos que han nacido de nuevo, ya que por naturaleza tendemos a ser oidores olvidadizos. Así que nuestro Dios, previendo de esta realidad que es tan innata a nosotros, manda en el Salmo 119, versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es un deber que tenemos de guardar la palabra de Dios. Y también en ese famoso pasaje que se le ordena a Josué en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay algo peor que ser un hipócrita, y es serlo sin estar al tanto de ello. Cuando simplemente escuchamos la palabra sin ponerla por obra, estamos siendo hipócritas. Y recordemos que la palabra hipócrita viene de lo que hoy entendemos como actor, alguien que finge un papel, alguien que interpreta un personaje. Y cuando simplemente escuchamos la palabra de Dios, estamos fingiendo que somos piadosos, estamos fingiendo que somos creyentes. Y es a esto a lo que se refiere Santiago en este pasaje. Limitarse simplemente a escuchar la palabra sin que ésta pase de los oídos y sin que llegue al corazón y conformarse con ello, equivale para nosotros construir una burbuja de fantasía en la cual creemos que estamos haciendo todo lo necesario para vivir dentro de los límites de la piedad. Pero eso es falso, no es verdad. Al final de todo este ejercicio lo que encontraremos es que los únicos que hemos creído ser algo que no somos, somos nosotros mismos para nuestro propio mal y vergüenza. Mi querido hermano, roguemos a nuestro Dios para que Él abra nuestros oídos para atender esta advertencia que le es dada a Santiago y que ésta pueda surtir el efecto esperado en nosotros y que cada día con más ahínco podamos comprender el peligro que supone ser un oidor olvidadizo de la palabra de Dios. Así que, mi querido hermano, con esto en mente, yo le invito a que por favor consideremos el engaño en sí mismo o el sigiloso engaño con el cual se titula nuestro sermón. Así que vayamos a nuestro segundo punto y para ello yo le invito a que por favor leamos el verso 23 y 24 del capítulo 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Santiago capítulo 1, versículos 23 al 24. Vemos que Santiago emplea nuevamente una ilustración. De hecho, las ilustraciones son muy frecuentes en la carta a Santiago. Y es una ilustración un poco desconcertante. Porque habla de un hombre que aprecia su rostro natural en un espejo y luego que lo ha considerado simplemente se va y olvida cómo era. Creo que es algo muy extraño lo que vemos en la ilustración que presenta Santiago. No sé si en algún otro momento lo hemos considerado, pero es una ilustración bastante extraña. Los espejos en la antigüedad no estaban hechos en forma vertical como están ahora, sino que estaban en forma horizontal. Era básicamente una piedra, un metal, perdón, que se pulía hasta que pudiese reflejar correctamente la luz. Y tampoco, mi querido hermano, como lo dije antes, no estaban en la pared, estaban de manera plana. Así que una persona que quería ver su rostro tenía que asomarse para poder contemplar su imagen. Obviamente no hablamos de un espejo que reflejara el cuerpo entero, sino solamente el rostro. Siendo así, lo que las personas buscaban era simplemente contemplar su rostro para ver cómo estaban. Los espejos no eran simplemente algo de este tiempo, es algo que han existido desde siempre. Así que, volviendo a esta ilustración, Santiago dice que aprecia su rostro natural y luego se va. ¿Usted sabe en el original griego cuál es la palabra que utiliza para la palabra natural? Es la palabra del libro con cual empieza la Biblia, Génesis. Pero en este contexto, lo que la palabra Génesis significa es de nacimiento. Así que lo que Santiago quiere decir en este pasaje es que la persona contempla su rostro de nacimiento, el que siempre ha tenido, el que ha visto no solamente esa vez, sino muchas veces. Y es tan olvidadizo que luego de contemplarlo, se le olvida cómo era. A primera impresión llama la atención de que alguien pueda ser tan olvidadizo de que pueda olvidar cómo es Él. Creo que hasta el más impío, hasta el más pecador de los hombres, va a un espejo y reconoce su rostro con simplemente observarlo unos segundos. Y de hecho, los seres humanos sobresalimos por esa habilidad que tenemos de diferenciar rostro, mucho más cuando se trata del rostro nuestro. Así que, como lo dije al inicio, es desconcertante la ilustración que emplea Santiago en este momento. Y por si fuera poco, mi querido hermano, en el verso 24 utiliza la expresión olvidar cómo era. Y en el griego original utiliza dos palabras. Una palabra es la palabra epilanzomai, como se escucha, y la otra es hopoios. Así que la primera significa literalmente perder de la mente, epilanzomai, y la otra, hopoios, significa negligir o descuidar. Así que si usted quisiese leer una versión más aterrizada y más entendible del pasaje, el versículo 24 podríamos leerlo de esta manera. Porque él se observa cuidadosamente a sí mismo y luego que se va pierde de su mente inmediatamente de qué tipo era o cuál era su rostro de nacimiento. Es decir, luego de que el individuo se ha contemplado su rostro de nacimiento, olvida qué tipo de persona era. Creo que Santiago, al usar toda esta ilustración, al utilizar todo este juego de palabras, lo que quiere resaltar es lo descuidado que puede llegar a ser alguien o la poca importancia o la poca valía que se da a sí mismo para olvidarse de cómo era. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el contexto de la unión matrimonial, en Efesios capítulo 5, versículo 29,
porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Obviamente está hablando de las esposas, pero la afirmación que dice el pasaje es completamente aplicable. Nadie aborrece su cuerpo, nadie odia su mano. Todos nos esforzamos por ofrecer un cuidado diligente de lo que somos. Nadie en su sano sentido se mutilaría una parte de su cuerpo o descuidaría su salud. Pablo afirma que lo más natural es que una persona tenga un especial cuidado de sí mismo, que promueva su propio bienestar. Cuando lo ha hecho, puede promover el bienestar de otros. En este sentido, mi querido hermano, la idea o lo que Santiago quiere decir es que aquel que escucha la palabra de Dios sin preocuparse por llevarla a la práctica, conformándose solamente con ser un oidor de ella misma, es tan insensato como este hombre que es sumamente descuidado y negligente al considerar su rostro natural. Ahora sí entendemos por qué Santiago se ocupa o se preocupa por colocar una ilustración en el versículo 24 para equiparar el hecho de lo que supone ser un oidor olvidadizo de la palabra de Dios. Es algo inusual, es algo muy tonto que no se debe imitar. Dice un comentarista que es muy probable que Santiago, cuando cita esta parábola o cita este pasaje de ser oidor olvidadizo, lo que está situando o lo que está citando es esa parábola que aparece en Mateo 7:26, cuando dice: si alguno oye mi palabra, le compararé a aquel hombre diligente que construyó su casa sobre la roca, y a aquel que no, le compararé a aquel hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Mi hermano, es muy probable que Santiago, cuando habla de ser un oidor olvidadizo, esté o tenga en mente esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Si esto es así, y no estoy diciendo que sea de esta manera, lo cual no me parecería descabellado, dejaría aún mucho más sin excusa a todos aquellos que pretenden sentarse en la iglesia cada día del Señor y fingir que están escuchando la palabra de Dios, mientras al mismo tiempo se oponen a la obra de esa palabra en ella, no permitiendo que esa palabra brote, que esa palabra germine y que su corazón permanezca intacto, que permanezca duro como una piedra. Son tan insensatos como aquellas personas que tuvieron a Dios mismo en sus narices, encarnado en la persona de Jesús, y aún así se fueron al infierno. Es ser tan insensato como fue Judas, que tuvo la verdad encarnada en sus narices y aún así él mismo se fue a una condenación eterna. Del mismo modo, todos aquellos que escuchan la palabra sin permitirle a esa palabra que los cambie, saben que su ruina espiritual está segura. Aún así, al igual que todos aquellos oidores insensatos, persisten en su empresa sabiendo que su empresa terminará en un fracaso rotundo. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado, dice el proverbista en Proverbios capítulo 13, versículo 13. El acto de recibir la palabra implica atesorarla llevándola a la práctica. Y el acto de llevarla a la práctica es apenas lógico, porque recuerda lo que dice el verso 18. Esa palabra es la que te mantiene vivo desde una óptica espiritual. Recuerde lo que dijo el Señor en el Evangelio de Juan. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Un ser humano está vivo, ¿por qué? Porque tiene su espíritu
dentro de sí. Así que solo este hombre que se describe en los versos 23 y 24 puede hacer tal cosa insensata, de tener en tan poca valía aquello que lo nutre espiritualmente. Asimismo, mi querido hermano, es la insensatez del pecado, ese de ser simplemente un oidor de la palabra de Dios y ser un hombre sumamente descuidado. Evidencia la realidad de que sus valores están en este mundo y que su corazón y su tesoro están aquí en este siglo, están amarrados aquí y no en el cielo. Es tan ciego como aquellos, mis amados hermanos, que estuvieron 3 años viendo al Señor y aún así lo despreciaron. Es la viva metáfora de lo que significa echarle las perlas a los cerdos, de la higuera frondosa pero estéril, del árbol sin fruto que lo único que hace es inutilizar la tierra, de aquellos que por más que escuchan la palabra, nunca experimentan un gran cambio de corazón en sus vidas. Creo que algunos recuerdan que hace algunos meses estuvimos predicando acerca de la parábola del sembrador. ¿Sí recuerdan los 4 terrenos de la parábola? Este individuo que es descrito en los versos 23 y 24, se puede ubicar perfectamente en cualquiera de esos 3 campos, en donde la semilla, a pesar de que cayó, no prosperó. Cada uno de estos individuos de la parábola es una forma diferente de una misma condición espiritual. El primero permitió que la palabra fuese robada. El primero permitió que la palabra fuese ahogada por los afanes. El segundo no le dio el lugar que le correspondía y por eso no brotó. Y el tercero no la cuidó lo suficiente de tal manera que permitió que el enemigo la robara. Hay algo en común en estos 3 campos, en estos individuos. ¿Sabe cuál es? Desprecio por la palabra. El hombre terrenal al cual describe Santiago es la tipología perfecta de un carácter que no es propiamente de esta carta. A lo largo de todo el relato bíblico y aún en este tiempo han existido personas así, simplemente oidores de la palabra, que pese a la cercanía a la verdad de contar con familiares cristianos, de contar con amigos piadosos, de estar dentro de una congregación bíblica, esta verdad tiene tan poco efecto en sus vidas que no tienen ningún interés en ella. En pocas palabras, es alguien que cree que ha sido alcanzado por la gracia, pero tristemente no es así. Y se siente cómodo en esta condición y no puede ser alcanzado debido a su engaño. Hay una gran advertencia para todos aquellos que no responden adecuadamente a la palabra de Dios escuchada. Y esta advertencia se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8. Yo le pido que por favor consideremos este pasaje. Hebreos 6, 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Si lo vemos bien, esto es lo siguiente que le ocurrirá a los 3 terrenos de la parábola del sembrador. Una tierra que solo produce maleza, a pesar de que se le ha dado buena semilla y todos los cuidados necesarios. No tiene otro destino más que ser quemada. Mi querido hermano, las palabras de Santiago apelan a la responsabilidad individual que tiene cada uno de no ser un oidor olvidadizo de la palabra,
No quiero exagerar ni quiero ser alarmoso, pero deberíamos sentir terror, pánico ante la posibilidad de que alguno de nosotros pueda ser este hombre que duerme tranquilamente mientras se dirige como en un tobogán a la condenación eterna. A un hombre que nada ha podido despertarlo hasta este momento. Mi querido hermano, es tan sutil la forma en cómo somos seducidos para ser oidores solamente de la palabra de Dios, y es tan difícil salir de esta condición que se hace necesario estar alerta en todo tiempo, volviendo una y otra vez a la palabra de Dios para evaluar la naturaleza de nuestro arrepentimiento. Finalmente, mi querido hermano, hay una advertencia, una evaluación incómoda que el apóstol Pablo nos pide que nos hagamos una y otra vez. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Vamos a leerla. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esa es la misma pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos en todo momento para mirar si hemos caído en este sigiloso engaño del cual les he querido hablar de esta mañana. Aquel engaño de ser solamente oidores de la palabra de Dios y no hacedores. Mi querido hermano, que Dios y su gracia sea irrumpiendo en nuestro sueño y que los truenos de su ley puedan despertarnos de ese sueño en el cual pudiésemos estar. Así que mi hermano, hemos hablado acerca de la advertencia puesta delante y hemos hablado propiamente acerca del sigiloso engaño. Así que terminemos hablando de la bienaventuranza prometida. Leamos por favor en el verso 25 lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Para terminar, Santiago, con el fin de traer un poco de balance y con el fin de consolar a sus oyentes de esta cruda realidad que ha presentado, no nos deja simplemente indefensos ante este peligro que puede ser muy sutil y al cual todos sin excepción estamos expuestos. Así que, mis amados, curiosamente Él ha apelado a ser un oidor olvidadizo y a ser un hacedor de la palabra. Así que coloca su foco nuevamente ¿en dónde? En la palabra de Dios. Si recordamos bien, nos ha dicho que la palabra es lo que nos ha hecho nacer. Eso lo dice en el verso 18. Que la palabra es lo que sostiene nuestro andar en la fe, que es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. Ahora, sorprendentemente, dice que la manera de no ser un oidor olvidadizo también se encuentra en la palabra. Ahí está la fórmula, ahí está la manera de no ser un simple oidor de la palabra de Dios. Así que antes de señalar cómo lo hace, es prudente observar cómo etiqueta a la palabra de Dios al referirse a ella como la perfecta ley de la libertad. Así que es imposible, mi querido hermano, y no lo planeé, no referirse a lo que hemos leído en el Salmo 1.1, lo que hemos leído. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No es casualidad que en la escuela estuviésemos hablando de la palabra y que hayamos iniciado el culto público con una apelación a la palabra. Mi querido hermano, solo la ley del Señor es perfecta. Cualquier otra cosa pudiese tener sus vicios, ya que, como lo dije en la escuela, su origen no radica en Dios. Pero la ley del Señor es absolutamente perfecta para todos los fines para lo cual es utilizada, como lo dice 2 de Timoteo, para hacer al hombre de Dios perfecto en toda buena obra. ¿Y por qué es perfecta? Porque ha salido de alguien que es totalmente perfecto y sabio, el cual es Dios. Una ley, mi querido hermano, en el cual Pablo y los apóstoles insisten y el mismo Señor lo hace. Ustedes escudriñan las Escrituras y ellas son las que dan testimonio del Señor. Escudriñan las Escrituras porque en ellas se encuentra la vida eterna. Y no solo se queda ahí, también asocia la palabra de Dios con la libertad. Y en este punto Santiago está apelando a lo que dice Juan capítulo 8, 36. Así que si el Hijo del Hombre os libertareis, seréis verdaderamente libres. Recordemos que el Hijo del Hombre es lo que aparece en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo no es otra cosa que una adaptación en el griego de lo que entendemos como la palabra. Solo la palabra de Dios puede hacernos verdaderamente libres. Santiago reconoce que la palabra tiene todo el poder para hacer al hombre libre de la esclavitud que supone su ceguera espiritual y de la esclavitud que supone el pecado, ya que Cristo también es identificado como el Verbo de Dios o como la ejecución de su palabra. Cristo es por excelencia la palabra encarnada. Al atender sus enseñanzas somos libertados de la esclavitud del pecado y del yugo de la opresión de él. Recordemos que Cristo dijo que él había venido para deshacer las obras del diablo. Y qué peor obra diabólica que el pecado que todavía nos oprime, el pecado que todavía nos hiere en todo momento. En Cristo hay poder para hacer morir a ese hombre olvidadizo que escucha la palabra, pero no la pone por obra. Mis amados hermanos, es el aguijón de la carne con el cual somos heridos en todo momento. Y es por esto que Santiago, al señalar la palabra, está señalando a Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que lo que Santiago tiene en mente en que son todos esos pecados por los cuales todo el tiempo cometemos contra Dios, todos esos pecados que nos hacen ser oidores olvidadizos. Y nos recuerda que en Cristo está la fuerza necesaria para desterrarlos y hacerlos morir. Mi querido hermano, Cristo es aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Así que todo aquel que pone en práctica la palabra de Dios será como lo leímos al inicio, como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Así que mi querido hermano, gracias al Señor por su palabra. En esta mañana hemos hablado de una advertencia ante un sigiloso engaño y hablé acerca de la advertencia puesta adelante. Hablé acerca del engaño propiamente dicho
y la bienaventuranza que nos es prometido. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude a no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Vamos a orar.